La calidad no es un acto, es un hábito. Esta frase se le atribuye a Aristóteles. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Mi nombre es Ronald Villar y juntos estaremos trabajando en el curso Metodologías de Desarrollo de Software. Hoy vamos a explorar los principios y las buenas prácticas del desarrollo de software moderno. Y tú podrás inferir cómo estos pueden ayudarnos a mejorar la calidad del software, reducir costos y tiempos. Empecemos. Al llevar este curso se supone que conoces de programación orientada a objetos, de diseño e implementación de base de datos, diseño de diagramas con UML y que programas aplicaciones de manera colaborativa, utilizando un lenguaje de programación cualquiera, un sistema de control de versiones distribuido, pero en caso de no cumplir con estos requisitos, igual te animo a seguir llevando este curso, ya que te permitirá conocer de manera holística el proceso de desarrollo empleando una metodología o un marco de trabajo ágil. Por mi parte, te prometo que pondré todo mi esfuerzo en cimentar en ti eh, todos los conceptos conforme avancemos en el curso. Tenemos nuestro contenido básico, que lo puedes leer, ¿no? Y la actividad de aprendizaje, pues, ¿no? Aquí tenemos las normas de convivencia. Hay que practicarlas en aula. Bueno, solo esa recomendación. Principios y buenas prácticas del desarrollo de software moderno, ¿no? Podríamos iniciar diciendo que las metodologías de desarrollo del software son un conjunto de consideraciones y parámetros que tienen como objetivo gestionar el proceso de desarrollo de un sistema informático. Esto ya te lo había dicho anteriormente. Pero dichas consideraciones abarcan desde herramientas, modelos e incluso otras metodologías necesarias dentro del marco de trabajo del proyecto que vas a desarrollar. Para desarrollar un software de calidad, puedes seguir estas buenas prácticas que estamos viendo acá, al lado izquierdo. La primera buena práctica nos dice el desarrollo guiado por comportamiento. También se llama DGC o BDD. Es un proceso de desarrollo de software que surgió a partir del desarrollo guiado por pruebas. El DGP, o también se llama TDD, por sus siglas en inglés. El desarrollo guiado por pruebas, TDD, o DGP también se llama, es una buena práctica de programación que consiste en escribir primero las pruebas y luego el código que hace que éstas pasen. De esta manera, se asegura que el código funcione correctamente y así se evitan errores. Te estoy dando síntesis de estos principios y buenas prácticas. Eh, en las que te doy solamente la síntesis es porque voy a desarrollar más adelante en esta clase algo más extenso, de repente darte un ejemplo, etc. En las que me voy a detener un poquito más es porque ya no lo vamos a ver posteriormente. El que sigue es la integración continua. La integración continua también es una práctica de desarrollo de software que consiste en integrar el código de los desarrolladores en un repositorio compartido, ¿no? Entonces se actualizan varias veces al día y de esta forma se detectan errores rápidamente y así evitamos conflicto entre los desarrolladores. En lo que es la entrega continua, ¿sí? O también se llama DC, CD, por Continuous Delivery. Es una práctica de desarrollo de software que consiste en automatizar todo el proceso de entrega del software. De esta manera, vamos a asegurar que el software se puede entregar rápidamente sin errores. El que sigue es despliegue continuo. CD, ¿no? Por sus siglas en inglés, Continuous Deployment.
Es una práctica de desarrollo de software que consiste en automatizar todo el proceso de despliegue del software. De esta manera, nos aseguramos que el software se pueda desplegar rápidamente y sin contener errores también. En el ámbito de desarrollo, el despliegue continuo funciona de la siguiente forma. A ver, imagina que eres parte de un equipo de desarrolladores que está trabajando en una aplicación web. Cuando uno de los desarrolladores agrega una nueva funcionalidad al código, esta se somete a una serie de pruebas automatizadas para verificar su correcto funcionamiento. Si el código pasara todas las pruebas, se va a desplegar automáticamente en el entorno de producción, lo que va a significar que la nueva funcionalidad va a estar disponible para todos los usuarios finales sin necesidad de intervención manual. Esto va a permitir a los equipos lanzar nuevas funcionalidades y correcciones de errores de manera rápida y, digamos, de manera más confiable también. El que sigue es arquitectura limpia, ¿no? En arquitectura limpia o la arquitectura limpia es una forma de diseñar la arquitectura del software para que sea fácil de entender y mantener. Se basa en la separación de responsabilidades y la creación de capas independientes. En el ámbito de desarrollo, tu equipo podría estar trabajando en una aplicación web y decide seguir los principios de la arquitectura limpia para asegurarse de que el código sea fácilmente mantenible y escalable. Entonces van a organizar el software en capas, ¿no? En capas lógicas. Bueno, una para la lógica del negocio, otra para la interfaz de usuario y otra para la gestión de datos. Cada una con responsabilidades específicas y se van a comunicar a través de interfaces bien definidas. Entonces tu equipo va a tener que seguir al menos dos principios de arquitectura limpia, como son el principio de responsabilidad única, o también se llama SRP. El SRP establece que cada clase o módulo debe tener una única responsabilidad. El otro es el principio de inversión de dependencias, o DIP, que establece que las dependencias deben ser abstracciones y no concreciones. Al seguir estos principios, nuestro equipo puede crear un código limpio, fácilmente mantenible, escalable, lo que nos va a permitir pues agregar nuevas funcionalidades y corregir errores de manera rápida, sin afectar negativamente a todo el sistema, ¿no? Lo he explicado demasiado rápido tal vez, pero si no has entendido la arquitectura limpia, te tengo una buena noticia. Puedes retroceder el vídeo y volver a verlo, o también en breve te voy a explicar con un ejemplo esta buena práctica. El que sigue es patrones de diseño. También es una buena práctica o son soluciones comunes a problemas recurrentes en el diseño del software. Los patrones de diseño permiten reutilizar soluciones probadas y mejorar la calidad del software. Un ejemplo práctico de patrones de diseño en el desarrollo de software es el patrón MVC, o sea, el modelo vista controlador. Este patrón es uno de los más usados y uno de los más populares. Y se trata de una estructura de software que separa el modelo, o sea, la lógica del negocio y los datos, de la vista, o sea, de la interfaz de usuario, y el controlador. El controlador actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Al utilizar este patrón,
se puede mejorar la calidad del software al reducir la complejidad del código y facilitar su mantenimiento. Existen muchos marcos de trabajo, frameworks y lenguajes de programación que utilizan MVC, o sea, el modelo vista controlador, para desarrollar aplicaciones web. No sé, algunos ejemplos que se me vienen a la mente incluyen ASP.NET, Core, MVC o MVC, modelo vista controlador, que lo ha creado Microsoft. Y una gran comunidad de desarrolladores y otros frameworks también populares son pues Ruby on Rails, escrito en Ruby, Django o Django, escrito en Python, Express, que es para aplicaciones web de Node.js. Bueno, y en sí hay varios, ¿no? El último es el diseño UX/UI, UX o UX/UI. Bueno, acá UX/UI se refiere al diseño de experiencia de usuario y al diseño de interfaz de usuario. Ambos elementos son cruciales para el desarrollo de un producto de software y ambos también trabajan en estrecha colaboración. Vamos a desmenuzar un poquito el desarrollo guiado por comportamiento. DGC o BDD, también por sus siglas en inglés, es una buena práctica de desarrollo de software que se centra en el comportamiento esperado de una funcionalidad o característica del software. Voy a esforzarme por explicar el DGC, pero tal vez lo que te diga suene muy teórico. Entonces, mejor te voy a explicar con un ejemplo sencillo de cómo se podría aplicar DGC en un entorno real. Imagina que estás desarrollando una aplicación para el Banco Interbank del grupo Intercorp. Uno de los comportamientos claves que los usuarios esperarían es poder consultar su saldo. En DGC o desarrollo guiado por comportamiento, podrías definir este comportamiento en términos claros y comprensibles, como podemos observar en esta diapositiva, ¿no? Estamos dividiendo en dos características, dice consulta de saldo, y hay algo así como una narrativa, ¿no? Y lo segundo sería el escenario, que es usuario consulta su saldo. Y también hay una narrativa, que tú lo puedes leer para poder entender mejor. Entonces acá, en este recuadro, lila, pues he escrito un ejemplo muy básico, pero ilustra cómo DGC permite definir comportamientos esperados de una manera que es comprensible tanto para los desarrolladores como para los interesados que no son técnicos. Esta buena práctica nos va a ayudar a garantizar que todos los miembros de nuestro equipo tengan una comprensión compartida del software que se está desarrollando y también saber el por qué se necesita hacer precisamente ese desarrollo. Además, estas especificaciones pueden convertirse, estas las de acá, pueden convertirse pues directamente en pruebas automatizadas, lo que ayudaría a garantizar que el software cumpla con las expectativas que se ha definido previamente. Ahora vamos a ver en qué consiste el desarrollo guiado por pruebas, o también denominado DGP por sus siglas en español o TDD por sus siglas en inglés. Esta es una técnica de programación que debemos adoptar como una buena práctica. Se centra en escribir primero las pruebas y luego el código que hace que éstas pasen. A continuación te voy a explicar
con un ejemplo sencillo de cómo podríamos aplicar el TDD en un escenario real. Imagina que se requiere desarrollar una función para multiplicar dos valores. En un lenguaje de programación como Python, en TDD, primero tienes que escribir una prueba para esta función. Algo como esto. Entonces, al principio, esta prueba, esta, va a fallar. Y muchos dirán, ¿por qué? ¿Cómo sabe? Pues fácil, va a fallar porque aún no hemos escrito la función multiplicar. Pero luego podríamos escribir la función multiplicar, que la tenemos acá, ¿no? Ya tenemos la función multiplicar, ¿ok? ¿Para qué hacemos? ¿No? La función multiplicar para hacer que la prueba pase. Ahora, cuando ejecutes la prueba, debería pasar porque la función multiplicar está correctamente implementada. Este es un ejemplo muy básico, pero ilustra cómo TDD nos permite asegurarnos que nuestro código funcione, que funciona como se esperaba, incluso, ¿no? Como se esperaba antes de que lo escribamos. Además, si en el futuro hiciéramos algún cambio que rompa la funcionalidad de la función multiplicar, la prueba fallará. Esta prueba va a fallar y nos va a alertar del problema que está ocasionando. Creo que acá todos entendemos de programación, pero voy a explicar de manera rápida, línea a línea, de este código que te estoy proporcionando, por si acaso, ¿no? La primera línea, def_test multiplica, ¿no? Define una nueva función de prueba llamada test multiplica. Aquí creo que me faltó un guión, ¿no? Debería haber un guión. Ya está. Y hacer multiplica 1,2 igual 2, ¿no? Que es la segunda línea. Verifica que la función multiplica devuelva 2 cuando se le pasen los números 1 y 2. La tercera línea verifica que devuelva -1 cuando se le pasen los números -1 y 1. Y la cuarta línea, ¿no? Verifica que devuelva 0 cuando se le pasen los números o argumentos 0 y 0. Porque 0 por 0 es 0, -1 por 1 es -1 y 1 por 2 es 2. Entonces, esto es un código de prueba. Una vez que ya implementamos el código, este es el código de implementación, ¿no? Pues def multiplica a, b, ¿no? Está definiendo una nueva función llamada multiplica que toma dos argumentos, el argumento A y el argumento B. Retar A por B devuelve la multiplicación de los argumentos A y B. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, un número negativo con un número positivo, esta prueba me está diciendo de que va a salir negativo, debería salir negativo. En otras palabras, si multiplicara -1 y 1, debería salir -1. En caso no lo hiciera, ¿no? Va a salir error. ¿Ok? Bueno, aquí finalmente, pues solo recalcar que el primer código es una prueba para la función multiplica. Y este, que es el segundo código, es la implementación de la función multiplica. Juntos aseguran
que la función multiplica funcione correctamente. Si en algún momento se introduce un cambio que haga que la función multiplica no funcione correctamente, la prueba va a fallar y nos va a alertar del problema. Ahora trataremos sobre la integración continua o CI. Es una práctica de desarrollo de software, o una buena práctica, que busca detectar problemas en el código lo más pronto posible y también nos facilita la colaboración entre los desarrolladores. Imagina que estamos trabajando en un equipo de desarrollo para una aplicación web. Cada desarrollador va a trabajar en su propia característica o corrección de errores en su propia rama del código. Con la integración continua, cada vez que un desarrollador termina una tarea, va a integrar su código en el repositorio compartido. Esto usualmente implica los pasos que estamos observando en la diapositiva. El desarrollador hace el commit de su código a su propia rama. El desarrollador luego hace un push de su rama al repositorio que es de todos. Se ejecuta una serie de pruebas automáticas para asegurar que el código está correcto y no va a romper nada. Si las pruebas pasan, el código se integra con la rama principal. Acá puede hacer un merge, que significa fusionar, o un rebase, que significa rebase. Puede fusionar o rebasar. Si las pruebas fallan, el desarrollo va a recibir una notificación para corregir los errores antes de intentar la nueva integración otra vuelta. Este proceso se va a repetir varias veces al día, lo que permite que detectemos, corrijamos errores de manera rápida. Además, va a permitir integrar frecuentemente código bueno, ¿no? Así nos vamos a evitar grandes conflictos en las ramas de los demás desarrolladores. Lo que si lo dejamos podría ser difícil de corregir, ¿no? Consumiría mucho tiempo para resolver dichos conflictos, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero es que no te acumules de estos. Entonces, para hacer integración continua tenemos muchas herramientas en las que podríamos elegir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Travis CI, Jenkins, GitHub Actions y este es el Circle CI, ¿no? Entonces, con estas herramientas podríamos hacer integración continua. Ahora vamos a hablar de entrega continua, S o DC, y también vamos a hablar un poquito de despliegue continuo, DC o CD, ¿no? La entrega continua es una práctica de desarrollo de software que busca automatizar todo el proceso de entrega del software para asegurar que que se pueda entregar rápidamente y el código no contenga errores. Lo que estamos observando acá, ¿no? Eh, es un ejemplo sencillo de cómo se aplica la CD o entrega continua en un escenario real. Imagina que estás trabajando en un equipo de desarrollo para una aplicación web. Con la entrega continua, cada vez que integres un nuevo código al repositorio, como en el ejemplo anterior de integración continua, no solo se ejecutan pruebas automatizadas, sino que también se prepara el software para su entrega. Esto usualmente implica realizar los pasos que estamos observando en esta diapositiva, ¿no? Entonces, después que las pruebas pasan, el código se construye, si es necesario, y se va a empaquetar, ¿no? De tal forma que va a ser desplegada fácilmente. ¿Dónde? En un contenedor Docker normalmente. Entonces se despliega el software en un ambiente de pruebas o staging, ¿no? Ahí se realizan las pruebas adicionales, pero si las pruebas en el ambiente de staging pasan, el software va a estar listo y se va a desplegar a producción en cualquier momento. O por lo menos va a estar listo para que se despliegue, ¿no?
Las mismas herramientas que hacen la integración continua, ¿no? O sea, eh, Travis CI, Jenkins, GitHub, ¿no? GitHub Action y Circle CI pueden ayudarnos a automatizar este proceso. Algunas empresas van a llevar esto un pasito más allá, con la entrega continua automatizada. También la conocemos como despliegue continuo, donde el software se despliega automáticamente a producción después de pasar dichas pruebas. Ahora vamos a hablar de arquitectura limpia o AL. Eh, Imagina que tu equipo está desarrollando, dice, una aplicación web para PC Company. PC Company es una tienda que vende computadoras, dispositivos tecnológicos online, de manera online. La aplicación necesita manejar varias funcionalidades, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, la gestión de productos, el manejo de carrito de compras, el procesamiento de pagos y la gestión de usuario, ¿no? Mm, Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Para aplicar dos principios. El primero es el principio de responsabilidad única. Acá podemos dividir estas funcionalidades en diferentes módulos o clases. Por ejemplo, podríamos tener una clase Product Manager o administrador de productos, ¿no? Que se encarga de todas las operaciones realizadas con los productos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué operaciones? Agregar nuevos productos, eliminar productos que ya existen, modificar productos, etc., ¿no? Y también podríamos tener una clase que se llama User Manager o administrador de usuarios, que va a manejar todas las operaciones relacionadas con los usuarios, ¿no? Por ejemplo, crear cuentas de usuario o manejar la autenticación de los usuarios, ¿no? Entonces, el otro principio es de inversión de dependencias o DIP. Aquí podemos definir interfaces, ¿sí? Para estas clases que ya he expuesto. Entonces, solo los métodos necesarios para otras partes del sistema eh, van a ser expuestas. Por ejemplo, la clase Shopping Cart o carrito de compras podría depender de una interfaz que se va a llamar I administrador de productos. Acuérdate mucho de la I, ¿no? No es el administrador de productos que he mencionado hace ratito, sino esta es una, eh, una interfaz, por eso la I, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no? La clase Shopping Cart podría depender de una interfaz y Product Manager, en lugar de depender directamente de la clase Product Manager o administrador de producto en español. Esto significa que si decides cambiar la implementación de Product Manager en un futuro cercano o lejano, por ejemplo, para que uses una base de datos diferente, ya no vas a necesitar cambiar el código en carrito de compra o shopping cart, siempre y cuando la nueva implementación aún cumpla con la interfaz y Product Manager o y administrador de productos. Al seguir estos principios, tu equipo puede asegurarse de que cada parte del sistema tiene una única responsabilidad y que las dependencias entre las partes son mínimas y bien definidas. Esto hace que el código sea más fácil de entender, sea más fácil de mantener y sea escalable. Finalmente, te voy a explicar esta buena práctica que en realidad es un paradigma que se llama paradigma del diseño orientado a objetos, o DOO, u ODD por sus siglas en inglés.
Es una buena práctica usar el paradigma de diseñar el software basado en objetos. Cada objeto tiene un estado y un comportamiento definido por sus métodos. Un ejemplo práctico de aplicar el diseño orientado a objetos en el desarrollo del software es el que te voy a comentar a continuación. Vamos a suponer que estás implementando una aplicación web para una librería. Entonces, primero vas a identificar los objetos principales que actúan en este sistema, como por ejemplo, la cliente, ¿no? Eh, autor, ¿no? Empleado, ¿no? Y otros, ¿no? Como por ejemplo, libro, comprobante de pago, compras, almacén, etc., ¿no? Esta clase libro eh, puede tener propiedades, como por ejemplo título, autor, precio. Y también va a tener métodos, como obtener precio, obtener detalles, ¿no? La clase cliente también va a tener propiedades, como nombre, correo electrónico, carrito de compras, y métodos como agregar libro al carrito, o también otro método sería realizar compra, porque es un cliente. Recapitulando un poco, ¿no? Esta de acá vendría a ser una superclase, la superclase persona. Esta superclase va a tener muchos métodos y muchas propiedades. Luego esta superclase eh, puede instanciar una clase o tener una clase hija, ¿no? En este caso se va a llamar la clase cliente. Acá está instanciándose tres clases. Hay la clase cliente, la clase autor y la clase empleado. Todos, ¿no? Digamos, son clases que pertenecen a la superclase persona. ¿Ok? La superclase persona no puede instanciar, por ejemplo, a compras, ¿no? O sea, compras no puede ser instancia de la superclase persona, porque necesitaría otra superclase, ¿no? Comprobante de pago igual, almacén tampoco. Como habrán notado, empleado, autor y clase cliente sí, porque un cliente es una persona, un autor también y un empleado también. Entonces comparten ciertas propiedades y ciertos métodos. Para explicarte mejor, la clase autor, por ejemplo, vamos a centrarnos en la clase autor de este paradigma, ¿no? La clase autor, te decía que va a tener eh, datos y características. Además, el objeto autor, ¿no? Este objeto autor, la clase autor es esta. Este es un objeto autor, ¿no? Uno de los autores, por decirlo de algún modo. Entonces, este objeto autor va a tener datos y características. Y también va a tener funcionalidades. Ahí están las funcionalidades. A los datos y características también los vamos a conocer como atributos o propiedades. Entonces, el objeto autor va a tener atributos o propiedades. ¿Qué atributos o propiedades puede tener? ¿No? Atributos o propiedades que han heredado de la clase autor, ¿no? Por ejemplo, código. ¿Acá tendrá su código? Sí. ¿También tendrá su código? Sí. Esto le hereda, código. Apellidos, nombres, documento nacional de identidad, el email, los libros publicados. Son atributos o propiedades del objeto autor. Pero el objeto autor también tiene funcionalidades. Esas funcionalidades son los que nosotros llamamos métodos. Por ejemplo, eh, un método del objeto autor sería obtener libros publicados, agregar libro, eliminar libro, buscar libro por título, obtener biografía. Son los métodos o las funcionalidades que tiene un autor en el sistema. Por ejemplo, la clase cliente también podría tener métodos, había dicho, ¿no? Como por ejemplo realizar compra, agregar libro al carrito, etcétera, ¿no? Aquí estamos
especificando sobre el objeto autor o la clase autor, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene bien claro esto, el analista del sistema o de negocio o el especialista en base de datos o también el arquitecto de software va a diseñar varios diagramas utilizando un lenguaje de modelamiento que ustedes ya conocen como UML, mediante un software eh, para visualizar y documentar la arquitectura del sistema, pues, ¿no? Entonces, algunos de estos diagramas que podrían ser útiles en este ejemplo o para este caso en particular sería pues el diagrama de clases, por ejemplo. El diagrama de clases nos muestra las clases del sistema, ¿no? Las clases, estas clases nos va a mostrar. Y nos va a mostrar también sus atributos, ¿no? O sea, propiedades o atributos. Y nos va a mostrar sus métodos, ¿no? Y también las relaciones que existen entre estas. Siguiendo este ejemplo, se tendrían que crear un diagrama de clases que muestre la clase libro, ¿no? La clase autor, la clase cliente, la clase comprobante de pago, etc., ¿no? Eh, luego se va a crear un diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia va a mostrar las interacciones entre los objetos en un escenario específico, ¿no? Acá hay un objeto, acá hay otro objeto. En un escenario específico va a mostrar estas interacciones entre estos objetos, ¿no? Cómo se interrelacionan entre sí. En el ejemplo que propuse se podría crear un diagrama de secuencia que muestre, por ejemplo, cómo interactúan los objetos libro, autor y cliente, ¿no? Cómo se eh, interrelacionan, digamos, ¿no? Entonces, eso va a ser el diagrama de secuencia, ¿no? Cómo interactúan entre sí. Entonces, si muestro cómo interactúan los objetos libro, autor y cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo voy a mostrar? Cuando realice una compra, ¿no? ¿Cómo interactúan estos tres cuando el cliente realice una compra, ¿no? Para eso es el diagrama de secuencia. Entonces aquí hay que considerar que existen muchos otros tipos de diagramas que también podrían ser útiles para visualizar y documentar la estructura del sistema. Todos estos diagramas sirven de guía para el desarrollador, ¿no? El desarrollador entonces va a escribir código fuente de manera efectiva basándose en estos diagramas. También es posible convertir o hacer una ingeniería inversa, ¿no? O sea, convertir el código en diferentes diagramas UML. ¿Para qué? Para visualizar, para documentar aspectos del software, ¿no? Entonces, el diagrama de objetos, por ejemplo, les decía que muestra un objeto, una instantánea de los objetos en el momento específico durante la ejecución del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos crear un diagrama de objetos que muestre cómo se relaciona, decía, el objeto libro, autor, cliente en un momento específico, ¿no? Por ejemplo, cuando un cliente agrega un libro al carrito de compras, ¿no? ¿Cómo es que interactúan, ¿no? Solo te diría ya para finalizar que si deseas una explicación más detallada de qué es o cómo crear cada uno de estos tipos de diagramas, solo dale like a este video y házmelo saber en un comentario. Acá recordar de que, miren, todas estas clases están interrelacionadas entre sí, porque por sí solas, si no estuvieran interrelacionadas como estoy mostrando acá, no podrían funcionar, ¿no? Tienen que estar interrelacionadas, intercomunicadas. Aquí tienen un trabajo colaborativo que deberías poner un screenshot, un print screen, eh, y luego desarrollarlo, ¿no? Desarrollarlo, coméntame cómo te va, cómo lo has desarrollado. Aquí también te estoy dejando una rúbrica de evaluación, puedes tomarle un print screen a la rúbrica, ¿no? Y es como te voy a calificar
¿no? Entonces hay que tener mucha consideración en desarrollar el trabajito conforme a la rúbrica, ¿no? Gracias a todos, entonces, me queda más que agradecerles. Si les gustó, dale un like, compártelo y un fuerte abrazo a todos. Nos vemos la próxima sesión. Gracias.